Bueno, ya en el segundo bloque de Plural, ya con nuestro columnista Jorge. ¿Cómo estás, Jorge Hola Ríos? Raúl, ¿cómo estás vos? Muy ¿Todo bien, bien? bienvenido. Gracias. ¿Con qué temas? Bueno, desde esta columna siempre estamos navegando más o menos por la misma línea. Además, es dinámica la temática, entonces todas las semanas, todos los meses ¿Pasa algo? ocurren situaciones al respecto. En este caso, bueno, uno de los últimos temas que tocamos en esta columna fue justamente esta voluntad de algunos sectores de prohibir el lenguaje inclusivo, lo que se conoce como lenguaje inclusivo de género, desde el Congreso. Nada más y nada menos que desde el Congreso y con una ley. Exactamente. Hay dos proyectos presentados ya en lo que es Cámara de Diputados. En uno de los casos es una iniciativa, diríamos, ciudadana, en otro caso viene del sector de Juntos por el Cambio. Y en este caso también viene de este espacio político, pero ya en el Senado. La semana pasada la senadora riojana Clara Vega presentó un proyecto muy similar a los que ya se habían presentado en Cámara de Diputados, que nuevamente con una retórica que dice defender el lenguaje, el castellano, y aduciendo a que el lenguaje inclusivo deforma, distorsiona la lengua y puede incluso llegar a resultar peligroso. Toda esta retórica, Es ¿no? que es un peligro ideológico para ellos. En realidad sí, pero dicen siempre apuntan a lo lingüístico, a lo comunicativo, cuando en realidad sí, acá lo que se está jugando claramente son cuestiones ideológicas, ¿no? Esto lo decíamos en esta columna la última vez que charlábamos al respecto. Pero creo yo que esto hay que ponerlo en el marco también de lo que hace un mes y unos días también pasaba en el Congreso de la Nación, que era que se aprobaba la ley de equidad de género en los medios de comunicación. Y parte de esta ley, que de hecho ya se aprobó y ya se promulgó, tiene que ver con justamente promocionar el uso. Hay una observación, no es Sí. en los medios solamente, es en los medios de comunicación del Estado. Del Estado, con también cierta incidencia en los medios de comunicación privados. Y una cosa que me hiciste acordar que no mencionamos anteriormente, esta prohibición que se pretende hacer también tiene que ver con los medios de comunicación, pero también con todo lo que hace el Y en la Estado educación. oficialmente, Claro. y en las escuelas, Sí. en la educación en todos los niveles. Esto lo decíamos también en la columna anterior, ¿no? Entonces, esta ley que ya se aprobó y se promulgó, justamente lo que apunta es a promover, ese es su espíritu, ¿no? De hecho, fue elaborado en conjunto con redes de periodistas feministas, y una de las cosas que propone justamente es la promoción del lenguaje inclusivo. Entonces ahí es donde de alguna manera se vincula, ¿no? Esta ofensiva o si se quiere, contraataque, ponerlo en esos términos, en términos de prohibir el lenguaje inclusivo, ¿no? Que es como el reducto quizá de mayor resistencia, porque otras cuestiones que propone la ley, como decías vos, para los medios de comunicación de todas las plataformas del Estado, pero también con incentivos para el sector, para los medios del sector privado, en términos de pauta oficial, que es otro tema controversial, porque en realidad Vidrioso. no es claro, es vidrioso, pero no por lo que la ley diga, sino por lo que después también al mejor estilo de fake news, ¿no? Se presentan algunos medios de comunicación, Claro. como una extorsión, dicen, ¿no? Quienes se oponen, cuando en realidad se trata de incentivar, en positivo, no en negativo, digamos. No va a haber sanciones para medios que no, de alguna manera no incorporen lo que ellos llaman el principio de equidad, que tiene que ver con la contratación, las plantas de personal de las empresas de medios de comunicación, en este caso del Estado, y también la distribución de tareas que sea equitativa, es decir, que los roles jerárquicos también puedan estar de alguna manera balanceados, equilibrados, claro. no solamente en términos de varones y de mujeres, sino que también la ley lo que propone es una cierta mirada o una cierta perspectiva de diversidad sexual. Entonces también contempla, y también en su desarrollo, en su creación, también tuvo la participación de la población trans, por ejemplo.
Eso nos hace pensar en Diana Surco, ¿no? La presentadora de la TV pública, por ejemplo, que es una excepción a la regla, de verdad que es totalmente excepcional su caso, ¿no? Pero bueno, también la ley contempla una especie de cupo mínimo del 1% para personas transgénero o intersexuales. Entonces, no es solamente lo que el espíritu de la ley, según explicaban sus impulsores, es superar un poco la cuestión de la paridad del cupo y tratar de llevar todo este principio de equidad que es mucho más amplio, porque también lo que proponen, por ejemplo, son en términos de producción de contenidos donde se pueda reflejar y se pueda contrarrestar las miradas machistas, las miradas homodiantes, lesbodiantes, transodiantes, digamos. Y todo esto de alguna manera, bueno, es una exigencia, como decías vos, para los medios del Estado y para los medios del sector privado son, bueno, propuestas, es una sugerencia. Si los medios quieren sumarse, lo hacen y pueden con eso obtener, como decíamos, beneficios en términos de la pauta oficial. Yo veo inaplicable en los medios privados, por un lado por la resistencia en sí misma. Cultural, claro. Cultural, y por otro en la práctica de la pauta publicitaria. Es un tema que los periodistas y los medios venimos discutiendo desde hace décadas, porque la distribución de pauta es totalmente arbitraria. Los gobiernos ponen en determinados medios. Claro, no voy a usar adjetivos. Sí. Pone la pauta en determinados medios. Claro, con cierto criterio. Con cierto criterio. Y pasó durante el kirchnerismo, cuando, me acuerdo, diarios como Perfil y Nación y Clarín reclamaron a través de la justicia la distribución equitativa. El gobierno terminó poniendo pauta en esos medios, pero las pautas descalificaban al propio medio. No me voy a acordar, pero en este medio no se cumple tal cosa. Sí. Gobierno de... De alguna manera es una guerra simbólica, Exactamente. ¿no? Por eso yo también hoy usaba esa cierta retórica de ataque y contraataque, ¿no? Que se está, digamos, de alguna manera librando. En este caso, bueno, el lenguaje inclusivo tiene mucho potencial en ese sentido porque es... mueve mucho, exactamente, porque rompe estructuras. Yo siempre digo que el lenguaje es, de alguna manera, una metáfora de lo público, de lo que es de todes, y por eso justamente, como es colectivo, como es un bien público, si se quiere, en términos de metáfora, ¿no? Es que justamente ahí se da esa disputa simbólica en este caso, ¿no? Yo sé que lo vas a hacer, pero me interesa particularmente que hagas un seguimiento de esta ley. Exacto, lo voy a hacer. Estaría bueno para ver dudas. cómo va... ¿Cuáles son las líneas de discusión, digamos? Y cómo se concreta si es que, exactamente. si es que ocurre, ¿no? Pero si bueno, es que avanza. También por eso insisto en que hay que verlo como en el marco de una serie de esfuerzos, ¿no? Que tienen que ver con esto que decíamos. Son intentos o voluntades por reparar una deuda histórica que tiene que ver con estas desigualdades, ¿no? De hecho, es muy fácil ver estas desigualdades, a la vez que es muy fácil, es muy difícil porque están naturalizadas, como siempre decimos, ¿no? Pero, por ejemplo, acá en Misiones, en vinculación con esto que estamos charlando, hay un relevamiento que viene haciendo una investigadora del CONICET, que es docente de la Facultad de Humanidades en la carrera de Comunicación Social, María del Rosario Millán. Copito, nuestra colega. Copo Millán, exacto. Viene haciendo un relevamiento como parte de una investigación, de los principales medios digitales de Misiones y en los resultados hasta el momento, sobre todo de los datos relevados, ahí tenemos en pantalla algunos de los gráficos que están disponibles en Internet. Bueno, de nuevo, no sorprende los resultados, pero a la vez, si uno se pone a pensar lo grave que es, ¿no? De que en realidad, en términos de las fuentes que son consultadas por estos medios digitales, ¿no? Y la brecha es enorme, ¿no? Las fuentes que consultan estos medios de comunicación, al menos, en el 74, prácticamente el 74% son varones. O sea, son voces masculinas en contra de solamente el 25% de voces femeninas. Y ni hablar de hecho, también tienen en cuenta la categoría de género no binario en esta investigación, que por supuesto tiene menos del 1% de esas voces consultadas por estos medios de comunicación. Ahí tenemos, claro, en pantalla, el color azul representa las voces masculinas
el color naranja, las voces femeninas. Apeló a los colores tradicionales. Sí, el naranja por ahí no tanto, ¿no? Y lo mismo con ese verde agua que representa las voces de personas de género no binario. Pero bueno, también analizando los temas, ¿no? Porque ahí abajo no hay, digamos, no hay comparaciones, es la totalidad, pero los de arriba comparaba por temáticas o sectores y los denominados temas duros como la política, la economía, tienen una mayoría, deportes, tiene una mayoría de representación, masculinas, exacto, claro. Fuentes masculinas, y las voces femeninas o de otras identidades de género solamente aparecen justamente en temas vinculados a reclamos de derechos humanos, diversidad salud, sexual. Educación, me imagino. Exacto, también educación y Estoy pensando salud. como periodista que va a las fuentes. Que ya un periodista ya lo sabe, ¿no? No hace falta quizás tener estos datos, pero bueno, lo que hacen estos datos es corroborar, ¿no? esa realidad, que bueno, como siempre decimos, ¿no? Desde esta columna, que es lo que se está tratando de cambiar, lo decías vos también en la editorial, justamente la tensión, ¿no? En la que entra con el fútbol, ya había pasado cuando se murió Maradona, mucha reflexión, mucho debate. Mucho feminismo en debate. En debate, exactamente, ¿no? Un feminismo que tiende a lo popular y a la vez, ¿no? Se pone a debatir, bueno, cómo mediamos, ¿no? Esta cuestión de lo popular y este machismo que está ahí totalmente arraigado y esas expresiones, ¿no? Como las que también vimos con la Copa. Bueno, ¿cómo trabajamos con esto, ¿no? Como para ir de a poquito, porque es un núcleo duro, ¿no? Desnaturalizando, despatriarcalizando y bueno, lo que siempre decimos, tratando de apuntar a una sociedad un poco más igualitaria. Fíjate vos que la ley en este caso se llama ley de equidad más que de igualdad de géneros, que apunta un poco más a la cuestión de la ley para los medios. La ley para los medios se llama de equidad de género en los medios de comunicación, no de igualdad en este caso. Otro concepto súper interesante del que quizá podamos profundizar también en próximas columnas. Repetime los números de las fuentes consultadas. Bien, 73,8 de las fuentes que menciona el género corresponden a voces masculinas, solo el 25,4 voces de mujeres, 0,8 categorías de géneros no binarios. Pregunta porque no vi el informe. Sí. ¿Hace sobre medios o sobre periodistas? Porque ahí también hay una... Bien, yo entiendo que habla de medios, los medios digitales de emisiones, los principales, ¿no? Claro. Y otro dato interesante que por ahí no mencioné, es que la mayoría de los medios toma una sola fuente y no más, digamos. Ese es otro dato interesante y a su vez generalmente son funcionarios públicos, ¿no? Generalmente son funcionarios, de alguna manera representa la voz oficial, ¿no? No es tema para esta mesa, paréntesis, eso se llama precarización laboral. Responde a eso también. Tenemos mucho para hablar. Tenemos muchísimo para hablar. Jorge, muchas gracias. Gracias. Hacemos una pequeña pausa y seguimos enseguida con más Plural.